Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener hoy nuestros Asenkai de esta semana. Hoy es sábado 19 de octubre y estamos en una pequeña serie estudiando juntos Shobogenzo Zui Monkey a cargo de nuestros compañeros que están entrenando para ordenarse. Por alguna razón decidieron que yo los ordenara, entonces bueno, vamos a seguir con ellos adelante hasta ver dónde llegamos. Pero hoy continuamos con estas charlas sobre Shobogenzo. Así que yo guardo silencio y los dejo tomar el control. Así que adelante, amigos. Muchas gracias. Takesa Nogi, por favor. Dai sai geda puku muzo fuku dene hibu nyoraikyo kodo shoshuyo manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, salvar a todos los seres vivos. Dai sai geda puku muzo fuku dene hibu nyoraikyo kodo shoshuyo. Tomamos refugio en los tres tesoros. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Yariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío. El vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así.
Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío, nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos, la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en prajna paramita sin ningún obstáculo mental. El miedo se va, aún dentro del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en prajna paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que prajna paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de prajna paramita. Canta este mantra y proclama yate, yate, para samyate, bojiso acá. Hanya Shingyo. Makahanya Haramita Shingyo. Kanji Saibo Sasujojin Hanya Haramita Shishoken Onkai Kudoi Saiku Yakushari Shikifu Ikukufu Jiki Jiki Zokuze Kugu Zokuze Shiki Yusoyo Shiki Yakubu Nyoze Jari Jise Shohoku Sofu Shofu Metsufu Kufu Yofu Sofu Gense Koku Chumu Shikimu Yusoyo Shikimu Genni Bise Jinni Mu Shiki Shokomi
Sokuho mugen kai nishimui shikikai mumyo yaku mumyo jinnai jimuro ji yakumuro ji jinmukushu metsudo yakumu tokui musho toko bodai sata e hanya haramita koshin mugeike komu ukufu ondi saitendo musoku yone hansanse Shobutsue hanya haramita kotokuwa no kutara samyaku sanbodai kochi hanya haramita sedai jinju zedai myo juzemu yo juzemu todo ju no yo isai kujin jitsu fukoko setsu hanya harami soku setsu shu watsu yate hara so yate boji so aka Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la perfección de la gran sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Ihei Dogen, honorable Soshikei-san, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Suigaku Rempo, honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia, cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha Prajna Paramita.
Gracias, Kaishin. Sasen.
Gracias. Tomamos una pausa de 5 minutos y regresamos. Por favor, muévanse un poquito si tienen espacio, caminen King. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias por estar en este Sasenkai. Eh, Esta oportunidad quería compartirles un texto que lo elegí de Shobogetsu Suimonki porque, bueno, algunos sabrán que en este último tiempo he estado como un poco mal de salud, mi familia también ha estado un poco mal de salud, entonces este texto me resonó un poco porque me ayudaba a entender mi propia práctica. Y leyendo sus comentarios de Ango también, mucha gente está comentando, por ejemplo, Patty, Shinji, Gochin también estaba comentando en el foro que, bueno, el mismo Kioni con su familia, que han estado lidiando con temas de salud, temas de complicaciones en la práctica y sobre todo donde Ango se pone eh, sabroso, como le digo yo, a fin de año. Creo que es un texto bastante eh, ejemplificador de lo que nos pasa cuando las cosas se ponen un poco cuesta arriba. Este texto, en el texto que le mostré perdón, la semana antepasada, este que estaba aquí, está en el número uno, bueno, no se ve, bueno, pero el texto está en inglés que estaba leyendo está en el capítulo 1.6, pero en el texto en español que estuvo compartiendo Kaichin está en el 6.8, si no mal recuerdo. Entonces, si es que lo quieren ver un poco más en detalle, lo pueden leer ahí. Pero vamos a leer el texto completo. Dogen finalmente nos va a hablar ahora. Yo solamente voy a hacer una especie de micrófono de Dogen, un parlante. Así que vamos para allá. Nos conectamos con Dogen ahora. Dogen instruyó a la sangha. Estudiantes de la vía. Bueno, así lo instruyo porque está con signo de exclamación en el texto. Estudiantes de la vía. No debemos pensar que practicaremos la vía durante otro día. No dejen pasar este momento en vano. Simplemente practiquen diligentemente día a día, momento a momento. Esto es un chanclazo que nos llega de Dogen directamente del pasado a nuestras cabezas actuales. ¿Cuántas veces hemos dejado la práctica para el día siguiente en nuestra vida? Ayer. ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy día estoy cansado, eh, prefiero acostarme a ver tele, a ver Netflix? ¿Cuántas veces hemos dicho, no sé, no me siento bien, tengo hambre, tengo sueño, quiero quedarme acostado una hora más en la mañana y no conectarme con Kyonin en Sasenkai matutino? Muchas veces hemos dicho eso y yo creo que lo vamos a seguir diciendo porque es nuestro ego queriendo mantener su comodidad, es nuestro ego queriendo eh, manifestarse finalmente. Y es parte de nuestro entrenamiento diario dejar de lado este ego que nos pide dejar las cosas para mañana y hacerlas ahora, este mismo momento. Y es lo que nos pide Dogen, si se fijan con el inicio, esto es una suposición. Dogen quizás está medio enojado ya con sus practicantes, quizás está un poco molesto con estos monjes jóvenes que estaban queriendo dejar las cosas para el día siguiente. Quizás Dogen le decía ahí en el templo, por favor, practiquen, por favor, sentémonos en sasen, y los monjes estaban ahí, no, no quiero, mejor mañana, me quiero quedar dormido. Entonces Dogen puede que haya estado ahí ya cansado de estos monjes y les tiró una chancla ahí en medio de la charla. Y le pedía, por favor, no dejen pasar este momento en vano, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Practiquen diligentemente día a día, momento a momento. Eso es lo que les pide a los
practicantes y los que nos piden a nosotros también. Si se fijan, esta traducción, si bien la hice yo desde el inglés, traté de hacerla en un lenguaje un poco sencillo. Dogen nos habla como si estuviese al lado, no, Dogen nos como si lo hubiese escrito hoy mismo, ayer. Es un lenguaje bastante cercano, cotidiano, amable, incluso a pesar de las chanclas. Refleja, siento que el amor de Dogen que tenía por enseñar, por la misma vía, por el mismo Dharma, por sus mismos monjes y por lo que estaba enseñando. Siento que Dogen en estos textos refleja todo el amor paternal, como decía Kyonin en esta charla de Keisan y Dogen. Dogen es la figura paterna del Soto Zen y es la figura paterna que nos motiva, nos enciende el fuego interno para que practiquemos finalmente. Y esto es lo que nos pide Dogen en este texto. Continuamos. Dogen continúa con una pequeña historia. Una cierta persona laica había estado enferma por mucho tiempo. En la primavera del año pasado me había jurado diciendo, tan pronto como me la edad que tengo ahora, renunciaré a mi esposa e hijos y construiré una choza cerca del templo. Me uniré a la ceremonia de arrepentimiento ambas veces cada mes. Un poco como contexto, esta ceremonia de arrepentimiento que hablaba esta persona laica se llama Fusatsu en japonés y es una reunión que se da generalmente una vez en la luna llena y una vez en la luna nueva, o sea, 2 veces al mes, y donde aquí se recitaban antiguamente los preceptos del Bodhisattva o las reglas monásticas que estaban en el Vinaya. Actualmente en Soto Zen, en Japón, se recita el sutra de la red de Brahma, que vienen en este sutra están todas las reglas también monásticas y los preceptos del Bodhisattva. O también se lee el texto de Dogen, que es el Kuyo Yukaimon, perdón, comentario sobre la enseñanza y la transmisión del Bodhisattva. Entonces, en esta ceremonia, los monjes generalmente, o quienes practican en los templos, 2 veces al mes están recitando los preceptos y también se arrepienten un poco de sus transgresiones a los preceptos. Y se continúa haciendo esta ceremonia hasta el día de hoy. Entonces, es una tradición desde los tiempos de Dogen que se mantienen. Y esta persona laica juraba a Dogen que cuando se recuperara iba a estar participando en esta ceremonia. Continúa esta persona. Practicaré diariamente y escucharé sus charlas sobre el Dharma. Me gustaría pasar mi vida tanto como me fuese posible manteniendo los preceptos. Aquí esta persona estaba, como decía Dogen, enferma y le juró que una vez que se mantuviese o se recuperara un poco de la salud, iba a dejar su vida de lado, iba a ir a vivirse al lado del templo, iba a recibir los preceptos, iba a estar al pie del cañón una y otra vez en esta ceremonia de arrepentimiento con la sangha practicando. ¿Por qué? Le gustaría pasar tanto como fuese posible manteniendo los preceptos, pero estaba enfermo. Después de eso, él recibió varios tratamientos médicos y se recuperó un poco, pero entonces recayó y pasó sus días en vano. En enero de este año, su condición de improviso se volvió crítica y comenzó a sufrir dolor incrementalmente. Debido a que él no tenía suficiente tiempo para traer los muebles que había estado preparando, ni tampoco para construir una ermita, pidió prestada la choza de alguien más para residir temporalmente. Dentro de un mes más o menos, sin embargo, esta persona murió. La noche anterior a su muerte, recibió los preceptos del Bodhisattva y tomó refugio en los 3 tesoros. Esto vendría siendo como una especie de ceremonia de yukai, donde las personas recibían antiguamente los preceptos, pero aquí ellos recibían 16 preceptos. Nosotros aquí estamos recibiendo menos. Entonces, esta persona incluso laica está recibiendo más preceptos que nosotros, para que comparemos un poco las facilidades que tenemos hoy día en día del pasado. Continúa Dogen. Se encontraba pacíficamente en su lecho de muerte. Esto fue mejor que haberse quedado en casa y morir en un frenesí, aferrándose a los lazos de afecto por su esposa e hijos. Sin embargo, creo que hubiese sido mucho mejor para él si hubiese dejado su hogar el año pasado, cuando se había decidido por primera vez.
hubiese vivido cerca del templo y se hubiese vuelto familiar con la sangha y hubiese terminado su vida practicando la vía. Considerando este caso, siento que no debemos aplazar la práctica de la vía del Buda para otro día. Leyendo este texto, siento un poco la tristeza de Dogen, de esta persona que perdió su tiempo, perdió su vida de práctica por dejar las cosas para otro lado. Siento un poco, no sé si un arrepentimiento, una especie de quizás querer hacer las cosas distintas, quizás haber em, eh, motivado más a esta persona para que dejara su hogar y se fuese al templo. Y aquí quizás veo la humanidad de Dogen, finalmente. Si bien era un maestro que traía todo este tesoro de China, aún así siento que hay cosas dentro de él que son muy humanas como esto, que cuenta una experiencia súper cercana, súper actual bueno, para él, que había pasado el año pasado mientras decía eso. Estaba muy reciente su corazón. Y esta persona que tenía tantas ganas de practicar la práctica, o sea, tantas ganas de practicar la vía, pero lo dejó para el siguiente día, se empeoró y terminó muriendo. Quizás pueda haber sido una experiencia que para Dogen lo haya marcado un poco, de cómo una persona que si bien tiene la chispa de querer practicar por estas cosas del ego o por estas cosas de querer encontrar el mejor momento para hacer las cosas, termina muriendo sin haber practicado y sin haber vivido el Dharma como podría haber sido. Y eso quizás también es una especie de, bueno, por usar términos cristianos, cruz que lleva a los maestros de quizás arrepentirse de estas cosas, de querer haber hecho las cosas de mejor forma y del constante aprendizaje también que las personas tienen en el Dharma, a pesar de que sean maestros o que ya hayan alcanzado el Satori, por ejemplo, como Dogen. Y también otra cosa que veo aquí es quizás cuántas historias similares le han tocado o le hubiesen tocado a Dogen o le tocaron a Dogen, similares, donde veía monjes que estaban holgazaneando, monjes que dejaban las cosas para el siguiente día y quería ya con esta charla, ya, vamos, eh, hagamos las cosas como deben ser, por favor, háganme caso. Entonces aquí veo esta humanidad de Dogen también que hablaba Kenny la vez pasada cuando introducimos el Sea Monkey, que es esto, si bien que nos enseña, pero también es muy cercano. Y es una de las cosas valiosas que tiene este texto y por qué deberíamos también atesorarlo como el tesoro que es. Continuamos. Si pensamos que por qué nos encontramos enfermos, bueno, perdón, si pensamos que porque nos encontramos enfermos físicamente, solamente practicaremos mejor luego de que nos hayamos recuperado de la enfermedad, esto únicamente muestra que carecemos de la mente del despertar, debido a que este cuerpo es una colección de los cuatro elementos, o sea, tierra, agua, fuego, aire. ¿Quién no se podría enfermar alguna vez? Los antiguos necesariamente no tenían huesos de oro. Aquí veo un chiste de Dogen también, un chiste medio irónico. Solo porque sus aspiraciones fueron lo suficientemente fuertes es que practicaban, dejando de lado otras cosas. Uno siempre piensa que la gente del pasado, estos maestros que practicaban kung fu y que volaban por los aires, eran seres con huesos de oro o que, no sé, nacieron y cayeron del cielo en una estrella fugaz y tenían un ADN exquisito para practicar. Y no, son personas tan humanas como nosotros que se enfermaban una vez cada estación, que se morían de diarrea, que les daba ganas de vomitar cuando se mareaban yendo en barco a practicar a China y no podían bajarse del barco por 6 meses, que se morían jóvenes, que quedaban ciegos, que se morían por una guerra, porque su templo se quemó. Y aún así practicaban, tenían este ímpetu de practicar y no dejaban la práctica para el día siguiente. Dice que, ¿quién no se puede enfermar en esta vida alguna vez?
¿A quién no le puede pasar? A todo el mundo, porque finalmente somos todos hechos de esta misma carne, de estos mismos huesos, de este mismo ser que finalmente nos atraviesa a todos. Y estamos practicando en las mismas condiciones que el Buda, en las mismas condiciones que Dogen, en las mismas condiciones que Kyonin, en las mismas condiciones que cada uno de nosotros. No tenemos diferencia, solamente son las circunstancias de la impermanencia del samsara que vivimos, pero aún así tenemos toda la materia prima para practicar estos 4 elementos que he hablado hoy. Entonces, ¿qué excusa tenemos? Ninguna. Olvidamos los asuntos triviales cuando los asuntos importantes llegan. Debemos considerar la vida del Buda como el asunto vital y ser determinados para investigarla de forma meticulosa en esta vida, no desperdiciando ni siquiera un día o una hora. Y aquí Dogen se refiere a la vida del Buda como el asunto vital. No dice sasen, no dice la práctica monástica, no dice recitar los sutras, sino que habla de la vida del Buda. ¿Y cuál es la vida del Buda? Shikantaza, la práctica de iluminación. La vida del Buda que nos enseña Dogen es vivir la iluminación en nuestra práctica diaria, momento a momento, día a día, hora a hora, y no alguna cosa especial. La vida del Buda finalmente es todo lo que nos rodea. Sasenkai, Sasen, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nosotros mismos, nuestra salud, todo es la vida del Buda. Entonces, finalmente, el asunto vital que quiere Dogen que practiquemos es esto, este momento, y nada más. Un antiguo, un pase en sus días y noches en vano. Esta es una cita a Sandokai, que está en nuestro cuaderno de liturgia. Le voy a leer un poquito el último párrafo de Sandokai, que dice: si no ves el camino, no lo ves aunque vayas caminando sobre él. Cuando lo caminas, la senda no está cerca y no está lejos. Pero engañado, te encuentras montañas y ríos alejados de él. Digo respetuosamente a quienes deseen ser iluminados: no se aparten del presente, no desperdicien su tiempo de noche o de día. Esto lo dice Sandokai, y él también lo que nos dice Dogen en esta misma charla. No pasen sus días en vano y noches en vano. Si recibimos tratamientos médicos para sanar una enfermedad, pero en vez de mejorar el dolor se empieza a incrementar, quizás pensemos que deberíamos haber practicado cuando el dolor no era tan fuerte. Sin embargo, cuando debemos estar determinados a practicar antes de que nuestra condición se vuelva crítica. Y cuando nuestra condición se haya vuelto crítica, debemos ser resueltos para practicar antes de que muramos. Aquí es una aceptación radical de la impermanencia. Dogen nos está diciendo que el momento de practicar es solamente ahora. El momento de practicar es cuando sintamos que debemos practicar o cuando nuestro llamado sea a practicar. No es una práctica condicionada al tiempo, al presente o al futuro, porque quién sabe que vamos a estar vivos mañana o pasado mañana o cuando se acabe Sasenkai. Puede que en este momento estoy hablando y me da una explosión de mi cerebro y me dé una aneurisma cerebral y me caiga. Y aquí quedó mi práctica. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La impermanencia está aquí todo el momento. Y eso también es lo que nos dice hoy. Estemos enfermos y recibamos tratamiento, a veces la enfermedad pasa y a veces se vuelve peor. A veces recuperamos sin haber tenido tratamiento alguno y a veces vuelve peor incluso cuando estemos tratándonos. Tomen esto con una muy cuidadosa consideración. Podemos hacer todos los planes del mundo, podemos hacer o tener los mejores médicos del mundo, podemos hacer todos los pasos que nos indican nuestros médicos para mejorarnos de cierta enfermedad, pero a veces el cuerpo es el cuerpo. No es ni mejor ni peor, solamente el cuerpo está viviendo lo que tiene que vivir
Y puede que estemos tratando de recuperarnos y no recuperemos. Puede que incluso no hagamos nada y no recuperemos. Conozco muchos amigos que están a veces están acostados y no quieren ir al médico, están casi con fiebre y al día siguiente es como si nada. Son como que tienen un cuerpo, no sé, de niño de 5 años porque y uno cuando se enferma está ahí como una semana lleno de medicamentos. Son cosas de la vida. Eh, entonces, por muchas preparaciones que hagamos, porque queramos moldear nuestra realidad de la forma perfecta, finalmente la impermanencia nos dice otra cosa. Mm, y como no podemos controlar eso, finalmente lo único que podemos hacer es controlar cuándo practicamos. Finalmente ahora, en este mismo instante. Muchas veces también cuando vemos situaciones que son adversas, el instinto más humano que podemos tener es echarnos a morir de repente, así como sentir que lo peor que nos está pasando o lo peor que estamos viviendo en este momento es lo que está pasando. O sea, mi dolor en este momento en el mundo, mi enfermedad es la peor enfermedad del mundo y nadie tiene un dolor tan grande como yo. Y no solamente físicamente, sino que puede ser emocionalmente. Cuando me rompen el corazón y me deja mi pareja, nunca voy a tener la pareja que como esta y voy a quedarme solo para siempre. Em, y pasa el siguiente día, nos vamos a acostar y de repente todo se arregla. Mm, Como le decía a Pancho, creo, un día, a veces podemos tener un día muy nublado con nubes, pero el sol siempre está arriba de las nubes. Al otro día nos vamos a acostar y puede que amanezca despejado, puede que amanezca con sol. Y no sabemos bien, no sabemos sencillamente qué nos depara el mañana. Entonces, también por muchos achaques que tengamos, por muchas depresiones que quizás podamos tener, que igual son válidas, no digo que sean, que no debamos tenerlas, sino que debemos estar conscientes de que no es para siempre y que nuestra vida finalmente está determinada por lo que hagamos ahora. Me puedo estar sintiendo con mucho dolor hoy día y mañana puede que no tenga dolor. Y si no tengo dolor mañana, practico mañana. Pero eso no quiere decir que no practico hoy día tampoco. Y finalmente es el samsara, la rueda girando finalmente, que no para de girar. Dogen continúa. Además, no debemos pensar que practicaremos solo después que el refugio haya sido preparado y las túnicas, cuencos y demás se hayan obtenido. Aquí le estaba hablando a sus monjes, entonces estaba hablando de las cosas que deben tener los monjes. Si vivimos en pobreza, no debemos ponernos a correr para realizar este tipo de preparaciones. Mientras esperamos hasta que obtengamos túnicas, cuencos y otras cosas, ¿podremos prevenir que la muerte se acerque? Si esperamos hasta que los muebles estén listos y nuestro refugio haya sido preparado antes de comenzar a practicar, ¿podemos pasar nuestra vida entera en vano? No, perdón. ¿Podemos? No. Si esperamos hasta que los muebles estén listos y nuestro refugio haya sido preparado antes de comenzar a practicar, podemos pasar nuestra vida entera en vano. Ahí sí. Incluso si tenemos túnicas, cuencos y demás, debemos practicar con la resolución de que incluso una persona laica puede practicar la vida del Buda. Como sea, túnicas, cuencos y otras cosas son simplemente ornamentos de la vida del monje. Aquí Dogen nos habla de algo revolucionario para la época. Aquí nos está diciendo que no hay diferencia entre la práctica de la vida de un monje y de un laico. Nos está diciendo que todas las personas tienen lo que nos está pidiendo. De que no necesitamos cuencos, no necesitamos túnica, no necesitamos un altar, no necesitamos una estatua toda dorada del Buda para tener una práctica consciente, no necesitamos incluso ni siquiera un zafu. Y como Kyonin siempre dice, mientras tengamos un trasero, siéntate y medita.
Incluso si no tenemos un trasero, hay gente que ni siquiera tiene un trasero y puede meditar. Siempre recuerdo en la sanga de maestro de Kyonin Yundo, hay muchas personas que meditan postradas en cama, están acostadas, incluso en Sesshin. En Sesshin pasan sesiones completas de Zazen en cama. Y, y ellos no se quejan, siguen ahí y están todo el Sesshin. Me acuerdo también cuando llegué a la sanga que Adriana había estado con un postoperatorio y yo la veía acostada o recostada haciendo Zazen en Zazenkai y perfectamente estaba ahí y seguía ahí a pesar de operatorio. Y aquí Adriana ahora está sentada eh, con toda la fuerza de nuevo de su cuerpo y eso es muy bueno porque finalmente ella no se dejó morir, no se achacó porque estaba postrada y siguió practicando finalmente. Em, Finalmente aquí nos dice que no hay diferencia, no debemos ser ningún ser especial, no debemos tener ninguna preparación física o del momento de nuestro ambiente para practicar, sino que chicantazo, siéntate y medita, pon tu trasero en el zafo y medita, y nada más, no importa nada más. La vía del Buda es genuina, no depende de este tipo de cosas. Si está disponible, si es, perdón. La vía del Buda es genuina, no de, perdón. La vía del Buda genuina no depende de este tipo de... Si están disponibles, podemos tenerlas, pero no las busquemos deliberadamente. Al mismo tiempo, no debemos considerar rechazarlas cuando podamos obtenerlas. Es una visión budista rechazar tratamientos, perdón. Es una visión no budista rechazar tratamientos médicos porque deseamos morir intencionalmente. En la vía del Buda se dice, no debemos aferrarnos a nuestras vidas, no debemos fallar en cuidar nuestras vidas. Esta es una referencia al capítulo 16 del Sutra del Loto. Y aquí dice, y cuando los vivos se hayan vuelto fieles, honestos, rectos y gentiles, y con todo corazón quieran ver al Buda, incluso al costo de sus propias vidas. Aquí el Sutra del Loto dice que estas personas, incluso al costo de sus propias vidas, pueden llegar a ver al Buda. Pero Dogen agrega que no debemos aferrarnos a nuestras vidas, pero no debemos fallar en cuidar nuestras vidas. O sea, Dogen no nos está diciendo acá que si estamos muriendo, practiquemos. Nos está diciendo que debemos cuidar nuestras vidas. Cualquier practicante que deja su salud de lado netamente para alcanzar la vía del Buda, está viviendo un camino no budista. Nos está diciendo que debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos no desperdiciar nuestra vida en vano, porque finalmente si no tenemos este cuerpo, que siempre es lo que nos dice Kyonin también, si no tenemos este cuerpo sano para practicar, ¿cómo vamos a poder practicar finalmente? Si no dormimos bien en la noche, si no nos alimentamos bien, si no cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, si no nos hacemos los chequeos necesarios médicos que tenemos que hacer en nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a pretender tener la fuerza, el fuego, para poder practicar hoy? Finalmente, aquí viene lo que siempre recitamos en el Sutra del Corazón, que es Prajna Paramita. Por tener esta sabiduría también interna para poder saber cuándo es el momento de practicar y saber cuándo es el momento de cuidarnos. Debemos saber o tener la sabiduría de saber cómo practicar también. Yo perfectamente puedo decir chicantaza y voy caminando por el medio de la calle y me siento chicantaza y de repente me siento al medio de la calle y pasa un auto, me atropella. Eso no es ser sabio para practicar. Chicantaza requiere la sabiduría para saber cómo practicar, cuándo practicar y qué hacer con mi cuerpo para cuidarlo y sí poder practicar finalmente. Y esto es lo que nos recalca hoy. No es tirar nuestra vida en vano por la borda solamente por el hecho de alcanzar la iluminación, sino que debemos no aferrarnos a esta vida, pero sí cuidar nuestra vida para poder practicar. Y finalmente, Dogen finaliza diciendo, cuando se nos ofrezca mocha, o moxa, perdón,
o purgativos, estos no obstruirán nuestra práctica de la vida. Obstáculo el pensar que debemos poner de lado nuestra práctica de la vida y darle importancia prioritaria a curar nuestra enfermedad, planificando practicar solo después que nos hayamos recuperado. Y aquí quiero hacer énfasis a esto que decía anteriormente, que aquí habla de la práctica de la vía. No dice Zazen, no dice postura de piernas cruzadas, no dice participación del Seching, o no dice participación en Zazenkai, sino que dice la práctica de la vía. Y la práctica de la vía es hoy, ahora, chicantazo, práctica iluminación. Hay una frase que me gusta mucho de la ceremonia del té, que se llama Ichigo Ichie, que significa una vida, un encuentro. Y eso significa que cualquier cosa que pase en nuestra vida es única y irrepetible finalmente. Por eso la ceremonia del té se cuida mucho todas las posturas, cómo se sirve el té, con quién yo estoy tomando el té, porque finalmente este encuentro que estamos teniendo actualmente en este Sasenkai no se va a poder repetir nunca más. Es único en la vida. Es la vida contenida en este único instante. Es el universo mismo resumido en este mismo instante y nada más. Ichigo Ichie significa que esta vida que estamos teniendo ahora, en este instante, no se va a volver a repetir. Y por eso mismo debemos asirla de tal forma de que la practiquemos en su totalidad, porque si la dejamos pasar, se fumó y no se va a volver a repetir. Este instante, este momento de práctica, esta oportunidad de práctica, no se va a volver a repetir jamás en la vida. Y eso es lo importante de la vía del Buda, de practicar constantemente todos los días, porque si no practicamos constantemente todos los días, estamos desperdiciando constantemente y desvaneciendo vidas, desvaneciendo momentos de práctica, de iluminación que no vamos a poder nunca más ver. Siempre que camino yendo al trabajo, ahora último que tengo la ventaja de poder caminar a mi trabajo, vivo súper cerca, me gusta hacer el ejercicio de estos momentos de pausa de repente que uno tiene en los semáforos o cuando está uno en los cruces peatonales, de detenerse. No, antes iba corriendo porque iba llegando atrasado al trabajo y siempre quería que el semáforo cambiara a verde luego para poder cruzar luego y no llegar tarde y que no me retara mi jefe. Pero ahora ocupo estos momentos de semáforo rojo, por ejemplo, o de mucho atochamiento para fijarme a mi alrededor, vidas que están ocurriendo a mi alrededor. Ayer cuando iba al trabajo, bueno, ayer, no, el viernes, iba caminando, había un colibrí en una flor, en el semáforo había una pareja tomada de las manos, había otra pareja que estaba discutiendo, había un caballero que estaba enojado en el auto tocando la bocina porque el auto de delante no pasaba. Más adelante hay un hospital y había una señora viejita en silla de ruedas saliendo feliz porque le habían entregado sus medicamentos. Había un niño que iba entrando al hospital porque estaba tosiendo y estaba enfermo. Había un caballero que siempre saludo que me sonrió de vuelta porque le gusta mirar en la calle a la gente. Y todos esos pequeños encuentros es una vida completa igual, que no se van a volver a repetir. Mañana cuando salga a trabajo ese colibrí no va a estar, o esa pareja peleando no van a estar. Quizás ya no van a ser pareja. Quizás el caballero que iba enojado tocando la boca ahora porque vive su vida muy apurada y se murió. Quizás el caballero que me saluda todo el momento, todos los días, como tiene 90 años, puede que también se haya muerto. Y esa vez que lo saludé, esa sonrisa que nos entregamos, fue la última vez que nos sonreímos. O puede que no, puede que mañana me regale un pancito y, y tengo desayuno gratis en el trabajo, no lo sé. Pero eso es vivir la vida del Buda, concentrarse en el aquí y el ahora, independiente de la enfermedad, independiente de las preocupaciones, del estrés,
de los familiares complicados, de los jefes difíciles, de nuestros corazones rotos, y nos cuesta demasiado. Y aquí es como un mea culpa también, porque ahora que he estado con estos problemas de salud, siempre he querido dejar para mañana, o el impulso es dejar para mañana la práctica, el sasen. Y es un recordatorio constante de esto mismo que me ha hablado alguien, de que ¿quién me dice que mañana voy a estar bien? Nadie. Solamente el hoy es el que importa. Y esa es finalmente la enseñanza que nos trae Dogen en este capítulo. Y espero que le haya ayudado como me ayudó a mí. Muchas gracias. No sé si tienen consultas, preguntas, chanclazos. Voy a abrir el chat. Eh, Jordi dice, hoy recibí una lección que me dio de lleno al ego. Entendí que la práctica de Sassen es más que una necesidad, es una práctica crucial para cultivar la claridad y la compasión en medio del caos. Para ello disciplina y menos escucharme las propias excusas. Mm. El, yo creo que la clave ahí que dijiste es disciplina, porque podemos tener las mejores intenciones del mundo, como esta persona laica que hablaba Dogen y que terminó muriendo. Pero si no a esas mejores intenciones no le ponemos la disciplina o el hábito, finalmente no vamos a lograr mucho, no vamos a llegar muy lejos. Somos animales de costumbre nosotros, los seres humanos somos primates que necesitan un hábito, necesitan la disciplina, necesitan una rutina para ciertas cosas. Y encuentro que el Zen, al menos a mí, me ha servido para generar esta rutina, generar estos momentos de que todos los días a cierta hora uno practica. Todos los domingos a la misma hora uno está en Sazenkai. Todos los días leo el Sutra del Corazón, que finalmente para alguna gente puede ser aburrido, pero es una rutina que finalmente nos va calando hondo cada vez más. Vamos adquiriendo esta memoria muscular que finalmente nos ayuda en los momentos de estrés. Sassen es un laboratorio, como dice Kionin también, donde tenemos todo controlado, solamente nos tenemos a nosotros mismos y el SAFU, y practicamos en este laboratorio. Pero esa práctica nos sirve para ir afuera y cuando nos llegan los balazos, tener los reflejos para poder desviarlos como Neo en las películas. Sí, yo creo que la disciplina y el hábito es lo clave que hablabas. ¿Qué más? Me decía Leo. ¿Qué hacer cuando las cosas no están tan bien? Claro. Eh, Cuando las cosas no están tan bien, lo que hay que hacer, encuentro yo al menos, es enfocando en el presente, dejarnos de lado todas las vocecitas, centrarnos en lo que tenemos que hacer y podemos hacer ahora nomás, y nada más. A veces hay cosas que no podemos ni siquiera arreglar. Eh, Gracias, Pame. Mm, mm, mm. Valeria dice, gracias por compartir, me sigue resonando mucho desde la semana pasada el Sajo es la vida. En yoga también dicen, por ejemplo, que la práctica comienza cuando guardas tu tapete. Y eso, la práctica no es solo el momento que estamos en Sasen o en el Sajo. Que también es algo que nos enseñaba Kioni, que día comienza cuando nos sentamos en el Sajo y termina cuando nos sentamos en el Sajo. Ese es nuestro día. Y en yoga podremos hacer, es cuando entro a mi tapete y cuando vuelvo a entrar a mi tapete termina el día en yoga. Entonces finalmente nuestro día es pura práctica finalmente. Estamos durmiendo, practicamos. Estamos despiertos, practicamos. Eh, Estamos soñando, practicamos. Ojalá practicar cuando estemos soñando. A mí no me pasa todavía. Eh,
Francisco dice, parece que Dogen sabe qué decir siempre, sabe qué decir. Recibí un chanclazo hoy ya que por un dolor de la cadera con el que desperté hoy no tuve mi práctica de la mañana. Y mira que se trató de Sasuke de hoy, hasta parece brujería. Bueno, si te duele el dolor, hay mucha, o sea, si te duele, perdón, la espalda o la cadera, ahí te puedes sentar en una silla, puedes estar acostado, como hablábamos recién. Finalmente, creo que no hay excusas. Es tu disposición de practicar, y nada más. Eso. No sé si hay más preguntas o si no, practicamos. Johnny. Yo. Muchas gracias, Kedo. Solo dos comentarios. Cuando Dogen habla de dejar la casa o de dejar el hogar, se refiere a dos cosas y siempre me gusta hablar de ello porque es importante para la práctica como la llevamos al día de hoy. Dejar la casa se refiere a la ceremonia de Shuketokudo, que es la ceremonia de ordenación, en donde antiguamente en efecto se dejaba la casa. Dejabas la seguridad de tu familia, la seguridad de tu hogar conocido para mudarte al templo. Esto con el tiempo se ha convertido en una metáfora. Nosotros cuando practicamos Zen dejamos el hogar, dejamos las convenciones, la comodidad, dejamos todo lo que sabemos que es seguro para aventarnos a este territorio inexplorado que es nuestra propia mente y la vida cruda, como está, sin preferencias y sin juicios, ¿no? Me gustó mucho tu ejemplo de cómo detenerte en el semáforo, esperar la luz verde y pones atención, ves esta vida justo frente de ti, sin ediciones, sin cortes, sin preferencias, solo estás observando lo que pasa, ¿no? Esto es dejarlo cómodo. Uh, Cuando caminamos por la calle con nuestra música, con nuestros pensamientos, esto es muy cómodo en realidad, muy cómodo, porque vas cantando tu canción de siempre y es como aislarte por completo de este presente, ¿no? Y estás perdiendo el tiempo de práctica cuando podrías estar solo escuchando y siendo parte de toda esta vida que se despliega frente de ti. No está mal escuchar música, por supuesto, pero a veces es necesario como solo estar presentes, poner atención, dejarlo cómodo y aventarte este experimento de la práctica cotidiana, ¿no? Um, Muchos maestros, Dogen, por supuesto, nos lo insiste en muchas ocasiones y los patriarcas también nos dicen, no pierdas tiempo, porque cada instante es Buda, cada instante es tu práctica, pero nosotros decidimos separarlo porque nos aferramos a lo cómodo, no queremos dejar la casa, ¿no? Entonces, el tiempo es una... Perdón, pasó un motor demasiado ruidoso. El tiempo es una consideración importante en el Zen porque aprendemos a dejar la comodidad de contar horas y minutos y simplemente vemos el tiempo como algo completo, ¿no? Eso no es cómodo, de hecho es bastante atemorizante porque lo seguro es medir segundos y medir el paso de los años. El terreno explorado es sentir el tiempo como algo sólido y al que tú perteneces. Eres tiempo, tiempo ser, nos dice Dogen, ¿no? Pierdes el tiempo cuando no estás presente. Pierdes el tiempo cuando no estás dispuesto a aprender de las cosas que vives, ante la enfermedad, ante problemas económicos, problemas en el trabajo, personas difíciles. Si no estás dispuesto a aprender de estas situaciones, entonces sí estás perdiendo el tiempo y no estás practicando. Dejamos la casa para entrar a esta aventura que es el Buda Dharma que se despliega frente a nosotros, ¿no? Y esto es un mensaje importante de Sui Monkey y de muchos otros textos como Uji ya en Shobogenzo que son un poquito más avanzados, pero mm, es muy valioso verlo de esta manera, ¿no? Shikantaza es dejarlo cómodo y aventarte a este terreno inexplorado que es tu interior, ¿no? Cuando conectas con el interior, empiezas a aceptar el exterior como una unidad. Y ahí está el Buda, justo ahí está el Buda, ¿no? Mm. Listo, muchas gracias, Keda.
Bueno, nos comimos, o podríamos hacer unos 2 minutos, 3 minutos de Sassen. ¿Qué? ¿Sí? Sassen, por favor. El tiempo es una ilusión, entonces no hay en corto ni largo, solo hay Sassen. Caixin, por favor, versos de cierre. Gracias, Sensei. Profunda gratitud, querido Keido. Un punto crucial en la práctica. Gracias, gracias, gracias. Verso de la enmienda. Todos los causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas.
Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora en este momento. Namo Amituof. Muchísimas gracias, Keido. Charla estuvo preciosa. Kaishin, muchísimas gracias. Y amigos, estoy como muy conmovido en mi corazón porque escuchamos el Sutra desde Uruguay, una charla Dharma desde Chile. Tenemos amigos en España, en Colombia, por supuesto México, Argentina. ¿Se dan cuenta la maravilla que tenemos en nuestras manos y cómo esta sangha conecta? Hermoso. Muchas gracias, tengan un buen día. Nos veremos por aquí la próxima semana para más Sasenkai. Disfruten su día. Hasta pronto, amigos.